Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Aquí estamos, la nave del misterio, 3 y 6 minutos de la madrugada. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Charlie Nicolás ya ajustando sus manos prodigiosas a los mandos de la nave del misterio. Gran capitán, larga cabellera, buenas madrugadas. Y es que hoy hay bastante, felicidad risueña casi en este estudio 2 de la cadena SER. Porque, hombre, hay que decirlo, Carmen, por vez primera en no sé cuántos años, vamos a meternos en el cuerpo un par de semanitas de descanso, ¿no? De vacaciones, yo creo que mínimamente merecidas, no sé, pero Milenio va a seguir. Pues sí, Milenio va a seguir, pero nosotros vamos a tomar un descanso, entre comillas, porque vamos a seguir preparando muchas cosas para la nueva temporada, que además se avecina muy ajetreada y que hay muchos proyectos, muchas historias que os iremos contando desde los micrófonos de Milenio 3. Volvemos al horario habitual, es decir, a partir de la próxima semana, 1:30 los viernes, 1:30 a 3, de 3 a 4 los domingos. Estas 2 próximas semanas ya veréis lo que hemos dejado preparado, que creo que puede ser apasionante. Algunas emisiones que estaban siendo muy solicitadas. Me hablan por ahí de un prisionero 13.009, Laszlo Kevorkian, y un montón más de cosas. Y por supuesto en septiembre, creo que el día 8 regresamos, es el día 8 viernes, pues aquí con un montón de novedades, un montón de historias para una temporada que va a ser intensísima. Y estaremos todos, todo el equipo, con un montón de cosas. 2 días antes, si querés, el día 6, la madrugada del 6 al 7, es cuando, creo, si no me fallan los cálculos, no, bueno, el viernes, el 1 de septiembre no, que es día 2, el siguiente. Eso es un desajuste ya cerebral de este yo verano, echando humo y calculando. Hay otros, como Charlie Nicolás, que viene de Jamaica de sus vacaciones, y otros que no tenemos la suerte de irnos a Jamaica, pero bueno, nos vamos a descansar unos días. Bueno, yo creo que nos disculparéis este inicio lúdico distinto de Milenio 3, porque durante 52 minutos ya vamos a tener bastante, ¿eh? Os hemos traído un montón de material. Nosotros hasta el último instante estamos recopilando material, noticias, informaciones. Vamos a viajar a Segovia. Vamos a conocer futbolistas en misterio. Vamos a recordar hoy, como tema especial, uno de los casos más terroríficos, más espantosos con los que yo me he cruzado. Ocurrió en Chipre. Y vamos a intentar vivir lo que vivió también en una madrugada digna de olvido un soldado del ejército chipriota. Ocurrió en la base de Dekelia, el 2 de septiembre de 1968. Y un montón de noticias y una máquina del tiempo que viaja a la historia. ¿Qué más? Pues que comenzamos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Como siempre, hay noticias que nos llevan directamente a ese umbral oscuro. Vamos a empezar con una de ellas, que es que yo creo que llevamos todo el verano repitiéndola. Y no, es que ha vuelto a ocurrir. Mata y quema a su padre creyendo que estaba poseído, y si alguien tiene las grabaciones de Milenio, se va a dar cuenta de que desgraciadamente este modus operandi siniestro se está repitiendo pues como si fuera un macabro ritual o un misterioso juego. ¿Qué ha pasado, Carmen? Pues la pasada semana un campesino miembro de una secta evangélica mató a su padre y quemó su cuerpo ya que pensaba que estaba poseído por el diablo en un pueblo del sur de Chile. Los hechos se produjeron en las afueras de la localidad de Carahue. Artemio Soto Muñoz, de 27 años, confesó haber acuchillado y posteriormente quemado a su padre Germán Soto Ollarce, de 71 años, según afirmó, porque él tenía un pacto con el diablo y yo soy una persona muy creyente. El parricida, que desde hace ya varios años es tratado de esquizofrenia y es asiduo de una iglesia evangélica, estaba convencido de que con la muerte de su padre había salvado el alma de éste. Después de propinarle varias puñaladas, lo roció con queroseno y le prendió fuego a él y a todos los enseres que le pertenecían, entre ellos 2 perros y un cerdo. En su demencia creía debía arder todo lo que pertenecía al poseído.
Traemos esto a colación de que, bueno, por ejemplo, hay historias en España que nos recuerdan perfectamente la acción de hijos contra sus padres de ese modo. El caso que recordamos en la sección de La voz de las sombras, que regresará, por supuesto, en la próxima temporada, de Álvaro Rafael Bustos, en Córdoba, cantante del grupo Trébol, individuo que creía que su padre era una encarnación del demonio. Vivía junto a él, muy cerca de la mezquita, año 86, mes de enero, pasa cerca de su cuarto algunas noches, y en el delirio de este individuo cree que, bueno, el padre es capaz de transformarse, está el pobre hombre durmiendo ya de avanzada edad, pero su hijo lo ve como una especie de figura demoníaca que se revuelve entre las sábanas. Llega a la conclusión, escuchando todo tipo de voces un día, de que solo se le puede matar como hablan algunos libros de brujería, que es clavando una estaca. Lo hace, le clava una estaca mientras el padre está dormido, con un mazazo le incrusta esa especie de barra de madera que en realidad era el palo de una escoba recortado en pleno corazón, y a pesar de eso, para asegurarse, le corta los talones. Cuando el forense trató este asunto y le preguntaba a Álvaro Rafael por qué demonios se había utilizado esa alevosía de cortar los talones a la víctima, a su propio padre, este, con ojos desorbitados, decía que tenía el convencimiento de que el espectro demoníaco podía levantarse después de muerto. Por lo tanto, cortando el tendón de Aquiles, se aseguraba dejarlo ahí, encarcelado en el propio cuerpo. Me comunicas, Carmen, que es que ha habido noticias milimétricas, exactas casi, respecto a esta historia, ¿no? Claro, es que la semana pasada teníamos que también un alumno había apuñalado a su profesor en un posible ritual satánico. También era en la localidad chilena de Temuco en esta ocasión. Un estudiante de 14 años que le clavó un cuchillo de 20 centímetros en el cuello y en otras partes del cuerpo, causándole graves lesiones. Qué curioso, está viendo crímenes insólitos. Hay algunos incluso bien cerca que nos han dejado un poco asustados. Iremos investigando, algunos se refieren a España, pero todavía no podemos hablar mucho. Lo que tenemos son hallazgos de cuerpos en circunstancias un tanto extrañas, y esperemos que la policía, y si no nuestras investigaciones, nos den más luz en los próximos días, próximas semanas. Ahora vamos a conocer una historia fascinante, Carmen. Para eso tenemos que ir hasta Segovia, una ciudad llena de misterios, llena de enigmas históricos y no tan antiguos. Por cierto, último día en vivo y hasta dentro de 2 semanas vamos a abrir el 7640, ¿no? Claro que sí, que para cualquier comentario 7640, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Ahí están vuestras opiniones, vuestras informaciones. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. 3 de la madrugada, 14 minutos, 16,8. Ha bajado la temperatura porque ha llegado Milenio. Ya sabéis que eso de bajar la temperatura, dicen los clásicos antiguos, pues que era preludio de fenómenos extraños. Bueno, y es así. El crimen de la calle Carretas es una historia que muchos segovianos se negaban casi a pronunciar. Causaba miedo, causaba expectación y también generaba esos corrillos en los cuales la gente miraba desconfiada porque quién sabe si el culpable podía estar a tan solo unos metros, ¿no?, observando. Fue un crimen que convulsionó esa ciudad, que realmente produjo ríos y ríos de tinta, incluso en periódicos de la capital, y que hemos sabido, o han sabido, amigos periodistas en una fabulosa investigación, que incluso generó cierto arte misterioso. Una casa que quedó, eso, impregnada de esa pátina invisible, pero perfectamente reconocible en los pueblos, que es La Maldición, el lugar donde ha habido un crimen múltiple. Nos lo va a contar todo nuestro amigo del prestigioso rotativo El Norte de Castilla, en la edición de Segovia, Carlos Álvaro. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, tremenda la repercusión, porque imagino que para los segovianos ha sido recuperar un trozo del pasado que casi estaría ya olvidado, imagino, ¿no? Bueno, olvidado hasta cierto punto, porque realmente yo creo que ha marcado, siempre ha sido una historia que ha estado siempre ahí, ha marcado un poco la vida de la ciudad, ¿no? Todo el mundo más o menos ha oído hablar en Segovia del crimen de la calle de Carretas, y es una historia que la hemos tenido siempre en nuestras vidas. Lo que pasa es que yo creo que esta es la primera vez, no sé, a lo mejor en nuestra época, ¿no?, que sale un poco a la luz, que investigamos, que nos metemos en los archivos y que en los periódicos de aquella época
pues está toda la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Fue un crimen que tuvo de especial para que convulsionara de esa forma a la tranquila y apacible ciudad segoviana de aquella época. Una ciudad además de unos 14.000 habitantes, ahora somos 55.000, pero entonces tenía unos 14.000 habitantes. Bien, fue un crimen que tuvo como móvil el robo, ¿no? El móvil económico. Las víctimas fueron el propietario de una mansión de principios del siglo XVI, una mansión que hoy sigue en pie, convertida en hotel y restaurada. El propietario era un francés afincado en Segovia, se llamaba Alejandro Baín y vivía con su sirvienta. Ambos tenían una edad de unos 66 años, que a finales del siglo XIX pues eran unos auténticos ancianos, ¿no? Bueno, tres rateros cundió en esa época en la ciudad. Este hombre era muy misterioso, era un hombre además muy ahorrador, que vivía, era un rentista, vivía de muchas propiedades que tenía alquiladas. Y él, se labró una leyenda de hombre misterioso, de que no contaba a nadie de su vida, y se extendió la leyenda, tenemos que tener en cuenta que es una época en la que se pasa hambre, ¿no?, de que escondía en su casa, pues, inmensos tesoros, ¿no?, y caudales, ¿no? Tres rateros entran en la mansión y acaban con la vida del propietario y de la sirviente, ¿no? Entraron por la noche y al día siguiente, les esperaron en el pajar, esperaron el momento más adecuado. Cuando la criada ya a la 1 de la tarde entró en el pajar a dar de comer a las gallinas, pues la asfixiaron, la estrangularon. Y luego, cuando entró él en casa, que él había salido a hacer unas gestiones, el propietario, pues también le abordaron en la escalera y se ensañaron con él, le asesinaron. Tuvieron la sangre fría incluso de comerse la comida que habían estado preparando, la sirvienta había estado preparando un cocido durante toda la mañana y estaba en la cocina, en los fogones. Y ellos, con los cadáveres allí calientes, tuvieron el valor y la sangre fría de almorzar y de esperar el mejor momento para poder salir de la casa sin que nadie los viera y escapar, que escaparon a Madrid, y en Madrid estuvieron durante algunos días en una posada. Y hay que tener en cuenta que el crimen también causó una revolución en Madrid, porque la prensa nacional de aquella época se hizo eco de ello, y en Madrid no se hablaba de otra cosa nada más que del crimen de Segovia. Los protagonistas, Carlos, fueron Aquilino Velázquez, Enrique Callejo y Emeterio Salinas, que además acabaron sus días de la peor de las maneras en una, que no era nada habitual, en una triple ejecución, ¿no? En una triple ejecución que fue la última pública que hubo aquí en Segovia, por Garrote Vil, en un parque, que ahora se llama de la Dehesa. Entonces también se llamaba, pero era un descampado, ¿no? Allí fueron ajusticiados. Esto también, en las crónicas antiguas también se rememora en los periódicos. Parece ser que miles de personas asistieron a esa ejecución, pues por la curiosidad malsana de ver morir a tres hombres, claro. Qué curioso, porque imagino que luego, aparte de la expectación, del juicio, de los procesos detectivescos, porque claro, ¿cómo se llega a la conclusión de que precisamente tres miembros del AMPA, de la mayor bajeza, digamos, que pululaba por esa ciudad, cómo logran ser localizados, cómo les pillan, cómo al final acaban ellos ante el cadalso? Bien, pues hay que tener en cuenta que el caso cayó en manos del inspector de vigilancia de la ciudad, se llamaba Tomás Martínez. Era un excelente detective y así lo demostró. En apenas 2 meses dio con ellos. Este hombre entró en contacto con gente del AMPA, sabía que estaban ahí. Parece ser que este Aquilino Velázquez, que fue el primer detenido, iba presumiendo por las tabernuchas de la ciudad, ¿no? Pagando con dinero, cosa que gente que no tenía ni para comer, incluso mostrando relojes de oro que tenía, mira lo que tengo y tal. Esa inocencia fue la que le hizo caer, ¿no? Al final todo llegó a oídos del detective. El detective entró en contacto con él a través de otra persona también del AMPA, se hizo pasar por otra persona, se ganó su confianza y al final cayó en el saco. Y él fue quien delató a los otros dos, a Enrique Callejo y Emeterio Salinas, aunque este último, que fue el que luego habló, parece ser que no tuvo tanta implicación en el crimen tan directa como los dos anteriores. Carlos, y entonces luego tenemos esa casa, ese lugar, esa vivienda, e imagino que empiezan a surgir una hilazón de rumores que acompañan a todo hecho luctuoso, que yo no sé hasta qué punto divergen la leyenda, la realidad, los hechos más o menos asombrosos o sobrecogedores, y empezamos a tejer una auténtica historia propia de una casa poco menos que maldita. Sí, la casa realmente, y esto ya entra dentro de, como tú dices, un poco de la tradición oral. Todos hemos oído un poco estas leyendas, ahora os cuento. La casa quedó maldita. El crimen causó una gran sensación. Los herederos de este hombre, de Baín, pues estaban en Francia. Ellos, cerraron la casa a cal y canto. Parece que nadie quería vivir allí.
hasta que unos años después, y esto ocurrió en 1892, pues 10 años después, en 1902, llegó a Segovia el pintor Ignacio Zuloaga. Llegó del País Vasco, aquí estaba su hermano Daniel Zuloaga, tenía un taller de cerámica, y bueno, pues anduvo pues buscando un taller para instalarse, ¿no? Y alquiló la mansión, hizo caso omiso de, bueno, un poco de la leyenda ya maldita que en esos años se había tejido, y bien, pues ahí instaló su taller. Y ahí empezó un poco la leyenda negra de esta mansión, que de verdad el que pueda venir a Segovia debería de visitarla, aunque solo fuera por fuera, porque tiene un aspecto bastante siniestro, y ahora mismo está muy bien porque está restaurada, pero yo la he conocido muchos años, y bueno, la verdad es que daba pavor verla. ¿Y cuáles serían las piezas de esa leyenda negra? ¿Cómo se forma ese puzzle misterioso que imagino que ha sugestionado a generaciones y generaciones de segovianos? Sí, vamos a ver, aquí resulta que, bueno, Ignacio Zuloaga se instala en el taller, como digo, en el año 2, junto con su amigo, también pintor, Ramón Uranga, y ahí empiezan a trabajar, ¿no? Bueno, incluso empiezan a visitar la casa modelos, señoritas gitanas, andaluzas, bueno, pues que posaban como modelos para los pintores, y que, bueno, siempre esos posados acababan en fiestas, en zambras, ¿no? Bien, en una noche de verano, Ramón Uranga estaba solo en el taller, y decidió bajar abajo porque, bueno, no ocuparon todas las estancias de la casa. Esto lo cuentan varios autores también, que luego se ha escrito sobre ello aquí en Segovia. Y entonces pues bajó al sótano, vio una puerta que estaba entreabierta, que la verdad es que nunca habían entrado en ella, y bueno, pues vio una luz, adivinó unas sombras, y cuenta la leyenda que presenció un aquelarre de brujas, de mujeres mayores, feas, desdentadas, que bueno, estaban invocando al demonio, a Satanás. Hablaban en un idioma ininteligible. Bueno, pues eran unas sombras espectrales. Incluso se dice que una de ellas dibujaba con una escoba, pintaba con una escoba en las paredes las sombras de ellas mismas, ¿no? Cuando Uranga ve esto se queda petrificado, y en pocos instantes las brujas se desvanecen. Cuenta la leyenda que se desvanecieron por las chimeneas de la casa. Bueno, Uranga relata esta visión, se la relata a su amigo Zuloaga, y Zuloaga pinta en el año 1907, yo no sé exactamente cuándo fue lo de la visión, si fue ese mismo año, en 1907 pinta el cuadro Las brujas de San Millán. Esta casa está ubicada en el barrio de San Millán de Segovia, y ese cuadro pues es un cuadro estremecedor, es un cuadro que refleja pues con una crudeza enorme, pues es una caricatura de la realidad castellana de principios del siglo XX, del 98, ¿no? De la generación del 98. Es un cuadro en el que hay 4 o 5 mujeres ancianas, horrorosas, brujas al fin y al cabo, ¿no? Y en el fondo hay una vista de Segovia, que se ve la Sierra de Guadarrama y parte de la muralla, ¿no? El cuadro a mí me encanta y me sobrecoge, ¿no? Es un cuadro extraordinario, se llama Las brujas de San Millán. Pues y el barrio adquiere... Sí, el barrio adquiere desde entonces ese sobrenombre, ¿no? El barrio de las brujas, es curioso. El barrio de las brujas, fijaos qué nombre, qué historia, una casa acompañada siempre de ese halo misterioso que le provoca a un inmueble el hecho de que haya habido un crimen múltiple en él, una triple ejecución, una historia, pues eso, asombrosa, que nos reconcilia o nos sumerge en otro tiempo. Y yo creo que ahora muchísima gente, estoy seguro que cuando vaya a Segovia, que es ciudad digna de ser visitada por 1000 motivos, pues ya tiene uno más, ¿no? Para anotar en su pequeño cuaderno del viajero del misterio, que también es el viajero de la historia, de la leyenda y de la cultura, y para eso, escalofriarse un poco con una historia que acabó además plasmada en un maravilloso cuadro, uno de esos cuadros que además de alguna manera parece que sigue saliendo del propio lienzo, de la propia superficie. Nos lo ha contado Carlos Álvaro. Él es periodista del norte de Castilla y está haciendo este fenomenal trabajo. Carlos, felicidades de nuevo, un abrazo muy fuerte, amigo, y estamos en contacto. Bien, Iker, cuando quieras. Muchísimas gracias. Vamos ya con mensajes que nos llegan al 7640, como el de Alex de Madrid, que decía: estoy sufriendo, ¿cómo es posible que un hijo haga algo así a su propio padre? ¿Cómo lo iba a saber su padre? ¿Qué forma de morir tan triste?
Os vamos a echar de menos. Saludos desde la fábrica Roca de Alcalá de Henares. Sabéis poner los pelos de punta, afirma el mecánico, nos dice. Bueno, nosotros nos vamos, pero Milenio 3 no se va. Por supuesto. Milenio 3 continúa aquí, aunque nosotros estemos de vacaciones. Hemos preparado, hay que decirlo, dramatizaciones especiales. Hemos recuperado trozos de programas que muchísima gente no ha podido escuchar porque se emitieron siempre a algunas horas que no eran las habituales, así que va a merecer la pena. Va a estar ahí pendiente con el grabador, prácticamente. Hola amigos, dicen que en mi pueblo, en la Unión Murcia, hace 70 años, un hijo quemó a su padre porque creía que estaba endemoniado, nos dice José desde Barcelona. Soy Antonio de Cáceres, os estamos oyendo desde lo alto del castillo de Monfragüe. La luna se refleja en el río Tajo, esto impone. ¿Ha pasado algo en este castillo? Hombre, hay un par de leyendas del castillo de Monfragüe y de la zona, pero una es muy curiosa, no sé si contárosla, porque claro, a estas horas, estando allí, hay una que es la de, le llamaban, ¿no?, el oteador o la figura que aparecía, tipo antigua historia de aparecido en las carreteras, merodeando por las cercanías de esa construcción y que muchos veían con una especie de capa a la española, siglo XVII, sombrero, oscuro. Es una leyenda que en ciertos puntos que van hacia Extremadura tiene mucha tradición, como la Serrana de la Vera. Bueno, pues imaginaos eso, un caballero sombrío, oscuro, sombrero, capa. Espero que no ande por allí. Suso, que nos escribe desde el camping Puzol, que ahí hay mucha gente escuchándonos. Puzol, Valencia. Bueno, en Puzol, eso que sé que nos está escuchando nuestro compañero Francisco Contreras, que es un caso preferido suyo, el vampiro de Puzol, un hombre que dio mucho que hablar y la policía le persiguió. El vampiro de Puzol, uno de los extraños casos de vampirismo y necrofilia de los archivos españoles en los años 80, no hace tanto tiempo. Muy buenas, Milenio. La zona de La Vera, en Cáceres, tiene algo para considerarse punto caliente. Apariciones, avistamientos, leyendas, brujerías, nos dice que... Bueno, pues no, lo tiene todo eso. Todo eso que has comentado lo tiene La Vera, Garganta la Olla, Aldea Nueva, Yuste, Cuacos de Yuste, un sinfín de localidades maravillosas, un entorno privilegiado, historias que quizá, bueno, sí, yo no voy a decir cuáles entran y cuáles no, pero igual podéis encontrar alguna de las de La Vera dramatizadas, como la de José Pancho Campo, el hombre que vio al demonio, el de las patas de cabra. Hay infinidad de casos de encuentros, como hablábamos ahora, precisamente Extremadura, precisamente seres oscuros que son parte de la leyenda o parte de la realidad, porque hay muchos testimonios. Bueno, La Vera, lugar clave para visitar por sus maravillas, por su entorno y por su misterio. Voy a pasar el fin de semana que viene en Segovia y me gustaría ver la casa de la calle Carretas. Qué morbo, a ver si por fin tengo suerte. Bueno, pues ya nos cuentas, eso sí, tiene que ser información de ida y vuelta. Y 4 pintores becados en Segovia que están pintando y escuchándonos en el sótano del Palacio del Quintanar del siglo XVI. Dicen que allí se escucha un piano. ¿Se escucha un piano? Bueno, pues amigos, los 4 pintores, por favor, con la grabadora. Ahora es alucinante esto. Hablamos de Segovia, hablamos de donde sea, y está la gente ahora a estas horas trabajando allí y nos están escribiendo. Es maravilloso. A mí me encantaría hacer un programa en Segovia, a ver si convencemos a la gente por ahí, porque es una ciudad que todavía tiene tantos secretos. Como secretos, parece que surgen a veces en torno a las centrales nucleares. Hace poquito hablamos del misterio nuclear español, ¿os acordáis? Con Palomares, a las 10 de la noche. Bueno, esta historia es de esas que te llevan a la prensa de la época del telón de acero, ¿no? Titular: persiguen a un pez gigantesco cerca de un antiguo polígono nuclear. Esto es que lo tiene todo. Un equipo de buceadores de Kazajistán buscan a un gran taimén, una especie de salmón gigante en el curso alto del río Irtsh, zona de Semipalatinsk, donde en tiempos soviéticos funcionó el mayor polígono nuclear de la URSS. El taimén no emigra al mar durante todo el año y no muere tras el desove, por lo que puede vivir unos 15 años, alcanzando dimensiones enormes, pero el pez que buscan los buceadores es mucho mayor que los conocidos hasta ahora. El jefe del equipo, Tonilan Yikaskov,
que consiguió tocarlo, asegura que el taimén gigante tiene unos 4 metros de longitud y unos 250 a 300 kilos de peso, mientras que hasta ahora el más grande capturado con redes era una pieza de casi 100 kilos. También a principios de la temporada estival corrieron rumores de que en el río apareció un gigantesco siluro de casi 8 metros que atacaba a las personas. Además, un pescador comunicó ante las fuerzas de seguridad que había visto un pez enorme cuya especie no llegó a determinar. Yo me acuerdo de los siluros. Aquí había un guardia de seguridad, mandamos un abrazo a todos los amigos de esta casa y de todas que vigilan, ¿no?, los sitios. Era Alfredo, gran pescador, y me trajo recortes de siluros blancos, albinos, de un aspecto tremendo, porque son auténticos monstruos con esas bocas gigantescas, esos bigotes, y en lugares como Menquinenza, en Zaragoza, cada vez se están encontrando siluros de mayor tamaño y mayor peso, y en muchos pantanos donde este pez agresivo, con la fauna traído de la Europa central a principios de los 80, claro, genera su propia leyenda, y en muchos pantanos de España ya corren leyendas del niño pequeño desaparecido y tragado por el siluro, así que es muy, muy curiosa esta historia. Pues después de tantos avistamientos, sí que era un grupo de buceadores se ha desplazado inmediatamente al lugar y aseguran que nada más sumergirse vieron en el fondo a un taimén gigantesco de unos 4 metros de largo y calculaban ese peso anteriormente citado, unos 300 kilos. Junto a su madriguera yacían huesos, al parecer de cordero, y trozos de piel aparentemente de algún perro. El pez permanecía inmóvil, pero cuando el buzo intentó tocarle, pegó un coletazo que le dislocó 2 dedos. Para capturar al gigante pez, los buzos han dejado junto al lugar donde fue avistado un enorme anzuelo con un pollo como cebo, pero hasta ahora no ha dado resultado. Los buzos descartan que la aparición del gigante tenga que ver con las explosiones nucleares, primero aéreas y luego subterráneas, que la URSS realizó en la zona desde los años 50 hasta finales de los 80. Yo voy a dar un dato a este respecto. Yo con mi padre fui a pescar varias veces a un lugar cercano a una central nuclear muy vieja, que o sigue activo o se desactivó hace bien poco en España, en Castilla-La Mancha, y los lucios que había allí era algo espectacular. Algunos salieron en la revista célebre Caza y Pesca. Yo, que de pescar sabía bien poco, me quedaba muy sorprendido. Había gente que contaba que la temperatura del agua había variado, por lo tanto todo el ciclo vital de esos peces había variado, y algunos, devorando a los suyos, se habían convertido en auténticos depredadores de gran tamaño, auténticas bestias. El lucio es un pez que, como te coja la mano, pues bueno, había algunos, recuerdo, que tenían que sacar con cadenas, que era espectacular. Esto, años 80, 87, 88, no se me olvidará. Así que ¿estamos seguros de que la central nuclear no tiene nada que ver con la extraña evolución de algunas especies? ¿Cuánto pesará este monstruo de la Unión Soviética antigua? Preguntas ahí sin respuestas. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. y 36. Carlos Nicolás, claro, tiene que hacerlo siempre todo por la puerta grande. Dice que hoy no podemos irnos sin escuchar su gran obra musical, Atmósfera Cero, que ha sido banda sonora en verano de este recuerdo de mis casos favoritos. Vamos a hacerlo de forma distinta, si me permitís, quizá más breve, pero cómo no recordar un dibujo que a mí me marcó. Es un dibujo que encontré en uno de esos libros antiguos, acompañado de un informe que se refería a la aparición sufrida, la auténtica pesadilla sufrida por un militar. Voy a leeros lo que se extrae de esa documentación oficial, y vosotros os imagináis la escena que debió vivirse en aquel acuartelamiento. El informe empieza así. Extracto del expediente oficial acerca de lo acontecido en el cuartel 2 de Dakelia, Chipre, septiembre 1968. Hechos. El suboficial de guardia del sector de desembarcadero se despierta por los aullidos lastimeros del perro lobo irlandés de la tercera compañía.
Al llegar a la zona en cuestión, dentro del barracón, lo observa tumbado, con el pelo erizado y la mirada fija en las escaleras que bajan hacia el primer piso. Temiendo un ataque terrorista, el soldado monta el arma y apunta hacia el hueco de la escalinata, al tiempo que percibe un zumbido tan agudo que lo obliga a taparse los oídos por el dolor. El perro ha atravesado el pasillo y vuelve a gruñir, refugiándose debajo de un camastro, sin atreverse a salir. En ese momento, el suboficial ve ascender a una figura que va a su encuentro. Esto le produce un gran temor. Descripción de la figura. Hombre. Cara alargada. Ojos muy abiertos. Aparentemente sin párpados. Pelo en forma de greñas rojizas. Viste un traje de una pieza. Tono azul claro. Cuello circular. Mira fijamente al testigo. Solo se percibe el tronco y la cabeza. No hay piernas ni pies. Reacción. A unos 5 metros del soldado, la cara del individuo se gira completamente a un lado. 180 grados. Así observa la estancia. El testigo huye despavorido y corre a encerrarse en su cuarto. Afirma que se sentó en el borde de la cama, temblando descontroladamente y sin saber qué hacer ni a quién acudir. Apuntaba con su fusil a la puerta, al tiempo que escuchaba una especie de chillido o lamento detrás de esta. Era un quejido ahogado que se mantuvo allí durante media hora. Transcurrido este tiempo, todo volvió a la calma. Diagnóstico. El soldado presenta cuadro severo de shock por impacto emocional. Hay afección psicomotriz y dificultad para el habla. Posible daño neurológico. Se impone traslado a centro sanitario. El perro fue encontrado como un despojo debajo del camastro exterior. El dibujo que acompañaba esta historia era eso. Un individuo, una cara difícil de olvidar, medio cuerpo que va ascendiendo, impulsado por unas piernas que no se ven, y un soldado incapaz de disparar, dentro del acuartelamiento. Daquelia, Chipre, 1968. Si este hombre vive, ¿creéis que habrá podido olvidarlo? Vamos con mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio. Somos 3 militares de Granada y no nos atrevemos a salir de la garita. Mira, en este libro que llamé... No me lo digas porque nos dice un amigo, como el caso de la noche del miedo, tan igual y tan lejanos entre sí, qué curioso y pobre perro. ¿Ves aquí el dibujo? El dibujo y ese informe, Daquelia, Chipre, a mí nunca se me olvidará. Esa figura, por lo absurdo, esto que es una alucinación, una ensoñación, un espejismo, una alteración nerviosa, yo no sé lo que es, pero la descripción, lo que tuvo que vivir, lo que creyó ver o lo que vio ese soldado, madre mía, esa figura es un tronco humano, los brazos cortados hacia el codo, solamente un pecho, 2 brazos y esa cara con pelo rojo, esa mirada y subiendo por las escaleras. Es que es algo que no se me olvida y que sí, publiqué ese dibujo aquí en La Noche del Miedo. Hay muchos de los oyentes que se han leído ese libro, como Pascual de Águilas, que nos dice, ¿la historia de Chipre aparece en La Noche del Miedo o son imaginaciones mías? Ahí estamos, los comentaristas de Milenio 3 siempre certeros. Pues no son imaginaciones. Madre mía, qué miedo lo del soldado, como para no asustarse, nos dice Gabriel desde Córdoba. Estoy solo en una fábrica, paso mucho miedo, soy Pedro desde Guipúzcoa.
Isaías de Arriate, buenas madrugadas. Estoy con mi amigo panadero en mi coche solo para escucharlos. ¿Qué pasa con Cortijo Jurado? Pues que están construyendo un hotel. Exactamente. Se va a convertir en un hotel que habrá que pasar una noche allí, a ver si pasa algo, ¿no? A mí es de los sitios que no sé, no me ha dado una impresión de que pasara realmente nada, pero claro, tampoco yo soy un radar de nada, o sea que vamos a ver. Hola amigos de Milenio 3, soy Enrique de Utrera. Yo estuve en Segovia y dicen que en ocasiones mana leche de la loba que amamanta a Rómulo y Remo. Qué bonita estatua que hay ahí qué bonita zona esa del cogollo de Segovia, ¿verdad? Qué mágico es toda esa... Cuánta cultura, cuánto misterio. Yo creo que es una ciudad como tantas de Castilla por descubrir, ¿eh? Y que a 80 kilómetros de mi pueblo está el embalse de Lorellana, que es el 20 más grande de Europa. Imagínatelo, ¿lo conocéis? Allí hay auténticos peces grandísimos. Pues no lo conocemos. Por cierto, vamos a hacer una cosa, Carmen. Sabes que Katia en este verano nos está dejando su agenda de personajes... Yo más que famosos, que ese término está muy devaluado, diría importantes, ¿no? O por lo menos buenos profesionales, conocidos por su trabajo, y que tiene una relación con el mundillo. Nos hemos sorprendido con muchos, ¿no? Con Sancho Gracia, con Pilar Bardem, con Rosa Villacastín, con tantos y tantos que bueno, Antoñete, que nos han contado sus supersticiones, sus casos, sus experiencias ovni. Pero fíjate, hay un mundo que es idolatrado hoy en día por encima de casi todos, que es el del deporte. El deporte de fútbol, se mueven millones, se mueven audiencias. Hay muchos futbolistas que sé que escuchan Milenio. Hay muchos futbolistas de equipos de regional, de segunda, de tercera, de primera, galácticos incluso, que sé que se pasan los programas de Milenio. Y bueno, Katia nos ha elegido a uno, un auténtico carburador del motor del Atlético de Madrid, Gonzalo Colsa, pero para ser conscientes no de cosas que le pasaron, por ejemplo, a él, sino si es cierto que la gente escucha Milenio, que escucha estos temas, que hablan de estos temas, y como una gente tan pragmática y tan aparentemente alejada del mundo de lo extraño como el futbolista, pues por ejemplo, cuando quedan a cenar, en los vestuarios, en los viajes, sí, pues te vas a sorprender. Gonzalo Colsa, todo un fenómeno. Gonzalo Colsa Albendea es jugador cántabro del Atlético de Madrid. Nació el 2 de abril de 1979 en Santander y en su ficha dice que mide 1,85 y pesa 83 kilos. Viene de la cantera del Racing, aunque también ha formado parte de los equipos del Valladolid y el Mallorca. Y desde julio del 2004 tiene el honor, palabras textuales, de ser centrocampista en el club rojiblanco, siendo el año pasado el que más jugó en esta posición dentro de su plantilla. Tiene contrato para jugar con los del Vicente Calderón hasta el 2009, luciendo en su espalda el número 4. Su cláusula es de 12 millones. En lo personal está felizmente ennoviado, aunque de momento no piensa en boda. Y sus compañeros le definen como introvertido, pero muy amable y de exquisita educación. Sorprende que, dedicándose al fútbol profesionalmente desde hace bastante tiempo, es un joven muy preparado al que le encanta leer y estar al día de la actualidad informativa y no solo en el aspecto deportivo. Es un futbolista típico al que no le preocupa tener un buen coche, como él mismo ha dicho, y sí colaborar en diferentes actividades benéficas porque está muy interesado en cualquier problemática social. Y les añado que Colsa, como persona que se cuestiona los misterios de esta vida, además está muy interesado en el más allá, que a veces comenta con sus compañeros cosas que les han pasado, y también en encontrar algunas respuestas, y si para eso tiene que vivir en primera persona alguna aparición, pues lo está deseando. Un saludo muy fuerte, aquí Gonzalo Colsa, jugador del Atlético de Madrid, saludando a todos los compañeros de Milenio 3 y en especial a Iker Jiménez. Un abrazo para todos. No me ha ocurrido nada en especial, ¿no? Pero bueno, siempre me ha creado fascinación hablar de temas así ocultos, ¿no? De espíritus, y sin que me haya ocurrido a mí nada, pues bueno, uno se hace un poco la idea de, o quiere un poco creer en esas cosas, ¿no? Por situaciones que le han pasado a compañeros, amigos y bueno, pues hay épocas en las que después de cenar pues nos quedamos hablando de todas estas situaciones, que compartimos momentos así extraños que te suelen ocurrir cuando estás solo, situaciones en las que, bueno, pues tumbado tranquilamente viendo televisión, pues tiene la sensación de que como que hay gente alrededor tuyo, como que te están observando, y muchas veces a uno le encantaría que le pasara algo, nada malo, ¿no? Pero que bueno, pues que se le apareciera algo para realmente pues darse cuenta de que, bueno, que igual no estamos solos, de que, bueno, pues que hay gente observándonos, pero bueno, ya te digo que son situaciones que a mí no me han pasado, que no he tenido la suerte o la desgracia de pasar ese miedo, y bueno, a la que uno pues siempre le encanta hablar y pasar miedo. Son cosas que nunca has visto y que te hacen pasar pues momentos angustiosos, sobre todo cuando estás solo en casa, ¿no? La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.
hacer fuego y frotando 2 piedras consiguió una buena llamarada que alimentó con su propia ropa. Así estuvo 3 años, durante los cuales muchas veces pensó en quitarse la vida, pero al cabo de ese tiempo recibió una visita inesperada. Se trataba de otro náufrago que, al igual que él, había logrado alcanzar la isla. Pedro Serrano, en sus años de soledad, había perdido un poco la cabeza y en su demencia, al ver a su congénere, se creyó que se trataba del mismísimo demonio que se había presentado para llevárselo al infierno. Salió corriendo mientras chillaba: «Jesús bendito, líbrame del demonio». El nuevo náufrago, al escucharle, comprobó que no se trataba de un hombre salvaje como en un principio había creído y le dijo: «No huyáis de mí, hermano, que soy cristiano como vos». Durante 4 años más convivieron en la desértica isla sin que ningún barco lograra avistarlos, pero cuando ya no tenían esperanzas de ser rescatados, un navío vio el humo y los recogió. Pedro Serrano llegó hasta nuestro país, se convirtió en una especie de héroe y fue contando sus aventuras y desventuras por gran parte del mundo. Le hacían cuantiosos regalos, le daban dinero para viajes e incluso el emperador de Alemania le donó una renta de 4.000 pesos, pero nunca llegó a disfrutarla porque murió cuando viajaba hacia Canadá. 2 siglos después, Daniel Defoe escribió una novela que, como vemos, está basada en una historia real. ¡Qué maravilla! Pedro Serrano. Llegó otro náufrago y pensaba que era un enviado del infierno. De verdad, Carmen, que uno nunca deja de sorprenderse, uno no deja nunca de darse cuenta pues cuántas cosas desconocemos, ¿eh? Yo desde luego no conocía la historia. Le había escuchado en alguna ocasión hablar al presidente de la Asociación de Recuperación de Pecios y de Barcos Hundidos, que me habló, sí, de que Robinson Crusoe tenía en realidad una matriz española, o no sabía si realmente él era español o había ocurrido algo de ese tipo con su familia, un descendiente, pero no, Pedro Serrano, ahí está el nombre, ahí está el dato. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido, en la SER. Por fortuna la historia no es algo inmóvil, como muchos piensan, sino que constantemente genera nuevas noticias, genera nuevos descubrimientos. En muchos casos dicen que algunos harán cambiar los libros de historia. La pirámide de Egipto siempre es uno de esos tótems. Dicen que pronto vamos a descubrir nuevas cosas. De momento lo que se hace es descubrir nuevas pirámides, y en diferentes partes del mundo, Carmen. Pues sí, y es que un italiano ha desenterrado una pirámide en Perú. Giuseppe Orefici ha desenterrado una de las 34 pirámides que se edificaron en Cahuachi, en Perú, un centro de peregrinación para los pobladores que ocuparon la zona de Nazca hacia el año 300 a.C. La pirámide desenterrada tiene unos 200 metros en su parte frontal y casi 150 metros de lado. En alguno de los muros aún quedan rastros de pinturas de escenas religiosas. Según el experto, para construir esta pirámide de 40 metros de altura se utilizó mano de obra especializada y en la parte alta existía un altar donde se practicaban los sacrificios. El descubrimiento está ubicado cerca, Iker, de las famosas líneas de Nazca. Yo sé, y sé que ya a veces alguno se ríe de que tengo complejo ya de abuelo cebolleta, pero es que cuando me dicen Nazca, a mí se me ponen los pelos de punta y vuelvo a repetir que quizá la mayor impresión que yo he recibido en mi vida es la visión con el comandante Luis Prieto Mogaburu sobrevolando lo que llaman Cerro de los Astronautas, aquella figura que yo no podré olvidar en mi vida, ¿no? Yo no sé quién la hizo hace miles de años antes de que naciera Jesús de Nazaret y por qué es como una casa de 28 pisos, pero ahí está, con sus botas grandes, su casco, sus ojos redondos y su mano señalando al cielo. Ahí está, en las pampas de Nazca, cuando me dicen un lugar donde crees que pasó algo extraño, donde dicen las culturas que en un momento los dioses blancos bajaron del cielo. Bueno, pues yo creo que es ahí. Hay un lugar de misterio, hay un lugar que guarda secretos bajo las arenas. El desierto más seco del mundo, un país maravilloso y un lugar lleno de enigmas. Nazca. ...3:56, Carmen. Los últimos 4 minutos de temporada 2004-2005 de Milenio 3. 2 programas, 4 realmente, viernes, domingo, especiales, que van a merecer muchísimo la pena, de verdad. Os dejamos en la compañía de documentos asombrosos
que realmente han sido, yo creo que de lo mejor de la temporada, y recuperamos otros que yo creo que la mayoría de gente no ha escuchado nunca. Va a ser emocionante, pero yo creo que la última palabra, como siempre, tiene que ser la de nuestros oyentes, los comentaristas, que junto a los reporteros, junto al equipo, junto a los técnicos, yo creo que han sido lo mejor de este año, que para nosotros, pues de verdad, no podemos más que decir que ha sido extraordinariamente feliz y dichoso. Esteban desde Boiro nos dice: ¿para cuándo un especial sobre los grandes mitos monstruosos tipo Bigfoot, Kraken, Yeti o Nessie? Vale. Los tenemos olvidados. Te cuento, voy apuntando, ¿eh? Sí, te cuento la última. Dicen que ha vuelto a aparecer otro terrible monstruo que a mí me encanta, que es el monstruo del lago Van, en Rumanía. Sam desde Cartagena dice: gran historia la del marino serrano, como casi siempre la realidad supera la ficción. Siempre, siempre. A pocos kilómetros de mi pueblo, cerca de la Sierra de Aracena, hay un lugar llamado Puente de los Cinco Ojos, donde se dan fenómenos ovni. Puente de los Cinco... Hombre, Sierra de Aracena, hay un magnífico investigador, que es Ignacio Garzón, y que ha recorrido y peinado esa zona 1000 veces. Ahí hubo un caso rarísimo, ves, es que yo no tengo remedio, Carmen. Hay un caso rarísimo, que es el de Ceferina Vargas Martín. Benítez lo publicó con el titular terrible que era: le robaron el DNI, porque perdió el carnet de identidad en el trajín de este extraño caso, 2 seres raros en un caminito que conducía a la aldea de la Corte, en Huelva. Mucha gente joven escuchándonos, y muy muy jóvenes. Neno y Javi, por ejemplo, dice que son 2 niños de 12 y 14 años Madre y mía. que se esperan a la madrugada para escucharnos. También otros 3 chicos de 15 años que se han quedado despiertos para escucharlos. La historia del soldado es escalofriante. Que paséis buenas vacaciones. Lo que es la vida, Carmen. Y yo con esa edad, antes de empezar en la radio, pues yo también, bajo las sábanas, escuchaba a otros grandes del misterio. Y vaya, cómo se pasaba. Era un poco como clandestino, ¿no? Y aquello tenía su magia. En mi piso murió un bebé. Mi hija de 2 años mira al techo, saluda y dice: ¿cómo te llamas? Todos los días de luna llena, nos dice Lucy desde Ribadeo, en Lugo. Dice Charlie que como hoy. Basureros de Vilasar, ¿dónde puedo encontrar la melodía del programa para el móvil? Ah, pues no, nosotros no podemos. Son derechos que no son nuestros, por supuesto, sino del señor Vangelis. Así que, no sé. Bueno, igual hay sorpresas el año que viene, con móviles y con un montón de cosas. Por cierto, un saludo a toda la gente que se encarga de dejarnos las ciudades y los pueblos y las carreteras bien limpias, ¿eh? Sois fundamentales. Un abrazo, amigos. Y a toda la gente que trabaja de noche. También el gremio de vigilantes, que nos dice que podríamos hacer un especial vigilantes, que es el gremio más afectado por el misterio. Sí, lo vamos a hacer, sin Nos duda. lo decía Francisco desde Rubí, en y Barcelona. A lo largo de este año, Carmen, muchísimos han entrado en antena y nos contándonos podrían casos. escribir contándonos sus casos y entonces hacer una rondita por toda España de vigilantes. Porque va a ser muy importante aquello de cuéntanos tu caso y tú, con tu vivencia, la vas a poder disfrutar dramatizada por el equipo de producción de la cadena SER. Bueno, Carmen, que no nos queda más tiempo, que nos vamos a descansar unos días porque esto ha sido un trajín tremendo y te digo una cosa, lo que nos queda en este año, no podemos adelantar nada, pero Milenio 3 va a seguir en muchos frentes, ¿verdad? Todo cosas buenas. Un abrazo, compañeros, un abrazo, gran capitán, larga cabellera, Charlie Nicolás, un abrazo.